Y desde este momento comienza Visión y Avance. No es lo mismo preguntarle a alguien cuál es tu problema que preguntarle qué te preocupa. Todas las personas se comunican, pocos se conectan. Algunos le llaman un arte, otros una habilidad. Las personas podrán no recordar lo que le dijiste, pero siempre recordarán cómo le hiciste sentir. Saludos a todos, le doy la bienvenida a este tu programa Visión y Avance, para crear una visión clara y una fuente de avance continuo para apoyarte en tus logros de metas. Yo soy Julio Jiménez, vamos a una pausa, pero al regresar estaremos hablando con nuestra invitada, una invitada especial, muy especial, me atrevería a decir, que nos va a estar ayudando a entender un poco más de cómo conectar con las personas. Visión y Avance. Bienvenidos de regresos, le doy la bienvenida nuevamente a este tu programa y de inmediato quiero tomarme un momento para darles las gracias a todos ustedes que se han estado conectando con nosotros semanas tras semana, que nos apoyan en esta aventura de aprendizaje intencional que tenemos toda la semana aquí en Radio Fonglode, todos los sábados en Visión y Avance, 2 de la tarde. Si te agrada lo que estamos haciendo, por favor, danos un me gusta y comparte el contenido que tenemos para que puedas aportar valor a otras personas. Y bien, hoy tengo a una invitada muy, pero muy especial. Es un privilegio para nosotros aquí en Visión y Avance. Su nombre es Rosalina Santos. Bienvenida, Rosalina. Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto, es un placer. Me siento honrada de poder compartir contigo, compartir información valiosa para nuestra comunidad. Quiero felicitarte por el lindo trabajo que estás haciendo con nuestra gente. Gracias, gracias. Un placer. Rosalina Santos, mi gente, ella es psicóloga clínica y neurocoach certificada. Se dedica al bienestar del potencial humano. Le gusta el presentarse como un ser de luz que a través de los años ha ido trabajando y apoyándose en la ciencia, los libros y talleres y su conocimiento, de su conocimiento, ha elegido compartirlo con nuestra comunidad latina. Y eso es algo que adoro, de que hayas podido, teniendo otras opciones, has elegido llevar valor a nuestra comunidad. Te agradezco eso, la verdad, agradezco el tiempo que has tomado para estar aquí con nosotros, para hablar sobre la comunicación y cómo podemos conectar mejor con otras personas. Rosalina, bienvenida. Gracias Julio, gracias te doy. De verdad, me siento muy contenta de poder compartir este tema con tu público. Vamos a aprender hoy herramientas de cómo podemos potencializar al máximo nuestro potencial, vivir a plenitud, poder comunicarnos de manera más efectiva, no solamente con la pareja, sino con todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso es fenomenal. Yo me imagino, porque es un área que tú dominas, diría que mejor que yo, es tu plato fuerte, diríamos, que hay partes importantes en la comunicación. ¿Hay algunos señalamientos que tú quieras hacernos de entrada en las cosas que debemos prestar atención en el momento de comunicarnos con otras personas? Claro que sí, Julio. Mira, yo pienso que en el momento que vamos a comunicarnos, esta comunicación debe ser en un lenguaje llano, en un lenguaje preciso, en un lenguaje donde la otra persona pueda entender con claridad qué es lo que realmente le quieres decir. A medida que vayamos desarrollando el tema, pues vamos a hablar de todo esto, todos estos recursos que tiene la comunicación, como hacer de esta comunicación algo empático en la que tú te pones en el lugar de la otra persona
y que cuando tú estás llevando esta comunicación, ya sea con tu pareja o sea con cualquier persona en tu entorno, en tu círculo, pues tú estés seguro que el mensaje está llegando y que esa persona está seguro de lo que tú le estás diciendo. Y la única manera de tú estar seguro de que eso está siendo así es preguntándole, ¿entendiste? Eso Es, es muy interesante, ¿no? Y de hecho creo que va con una pregunta que yo tengo para ti, y es, ¿cuál es la importancia de una comunicación eficaz? No importa ya sea en el plano profesional como en lo familiar, entre amigos, ¿qué importancia hay ahí en la comunicación? Mira, Julio, si no hablas al nivel de la persona que te estás escuchando, posiblemente lo que tú quieres hablar, pues no, la otra persona no lo interprete. Por eso es tan importante primero ver la capacidad que tiene la persona. Si la persona habla varios idiomas y el que tú mejor domina es uno y tú dominas los mismos idiomas, pues tú debes realmente utilizar el recurso que tú entiendas que puede ser más claro para esa persona, porque la idea de la comunicación es que lo que tú estás llevando pues realmente le llegue. De hecho, yo he escuchado que las culturas tienen cierta influencia de cómo te comunicas en una cultura, no necesariamente te funciona en el momento que te comunicas con otra cultura de otro país. He escuchado. Definitivamente, Julio, mira que eh, nosotros nacemos como una tabla rasa y los primeros 7, 8 años, pues vivimos en un estado de hipnosis. O sea que en ese estado de hipnosis nosotros estamos aprendiendo una serie de recursos, culturas, como tú lo dices, ah, es un arsenal de cosas, creencias, filtros. De nada me sirve a mí quererte decir e imponer algo a ti si tu creencia no es tan acorde con lo que yo te estoy diciendo. Entonces, todo eso tú tienes que tomarlo en consideración en el momento que tú vas a sostener una comunicación saludable con otra persona. Y me imagino que a esto se suma la diferencia, la variable, como muy bien le pudiéramos llamar, de que no es lo mismo si estamos hablando con un grupo a que si estamos hablando con tan solo una persona. Me imagino que ahí también hay cosas que debemos tener en cuenta. Cuando tú hablas para un grupo, tú estás hablando de manera generalizada. Sin embargo, cuando tú hablas con alguien, y en este caso que vamos a tocar el tema de la comunicación en la pareja, es algo que tú estás dirigiendo esa comunicación exclusivamente a esa persona. Aquí tú no vas a generalizar, sino que tú vas a ser mucho más específico en el tema que vas a abordar. ¿No? Llévanos por ese mundo mágico a Rosalina de la comunicación en pareja. Yo obviamente tengo una familia y quiero comentar que en ocasiones obviamente hay desafíos. De hecho, un ejemplo que he compartido en otras ocasiones es cuando mi primer hijo empezaba a crecer y uno lo encontraba en esos comportamientos que uno quiere obviamente controlar de alguna manera u otra, y yo le levantaba el tono y él hacía lo mismo. Y yo le decía, no me levante el tono. Entonces él me reclamaba y me decía, pero es que tú me estás hablando en ese tono. Entonces ahí me costó a muy temprana edad y tratando de educarlo apropiadamente, me tocó prestar mucho más atención al tono de voz con el que yo le hablaba a él para corregirle, no importara cuál fuera el tema. Y desde entonces lo que traté de hacer fue comenzar ¿no? un diálogo, si se puede decir, con él y tratar de razonar un poco, cualquiera que fuera el tema, independientemente, sin perder, como decimos nosotros, la cordura. Mira que tú acabas de decir algo muy importante, Julio, y es que cuando estamos educando,
nosotros somos un modelo a seguir. Y la forma en cómo tú te comunicas, pues la manera en cómo tus hijos se van a comunicar mañana. Entonces, no todos estamos listos para ser ese ejemplo a seguir. Mira, qué bueno que conectaste con eso, porque a medida que vayamos trabajando este tema, te vas a dar cuenta de lo importante que es seguir los alineamientos para que nuestros hijos mañana en su edad adulta pues estén listos y preparados para enfrentar la vida allá afuera. Rosalina, yo quiero compartir un secreto con las personas que están aquí con nosotros. Me agradan las confesiones, los secretos, esa parte íntima que nos hace a nosotros más humanos. Y yo estoy seguro que tú vas a conectar con esto. Y lo digo así, un poco así como divertido. Y es que nos están observando. No sé si estás de acuerdo con eso. Nos están observando en todo momento. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las personas en nuestro entorno. Esto no es una teoría de conspiración. Me estoy refiriendo a que todas las personas en nuestro entorno y ahora que estamos como tú o como yo, como personas que estamos en línea, pues entonces también tenemos personas a distancia que nos están observando. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por una experiencia justo reciente en las últimas 2 semanas, donde me encontraba con una persona que nada que tenía yo conocimiento, que ella me seguía en las redes y demás, y me abordó y me dice, tú sabes que yo te sigo. Yo le dije, qué pena, pero la verdad que no. Me dice, sí, yo soy fan tuya. Me llegó a ese punto de decirme, soy fan tuya. Y yo me quedé así como que, bueno, es serio el asunto. Y eso que se dice, que nos están observando, es más en serio que lo que yo me imaginaba, porque obviamente que es un placer uno poder en esto que hacemos nosotros, que buscamos llevar valor a las personas, saber que está llegando a las personas y que cuáles son esas personas, ¿no? Yo entiendo que es muy importante y de ahí uno modelar más acorde, ¿no? Porque obviamente, como diríamos nosotros, hay un público, hay unas personas que te siguen y están observando muy de cerca lo que hacemos. Y qué bueno, Julio, que podemos darnos cuenta de que nos están observando. Y siempre va a suceder eso. Nosotros también observamos a otras personas. Siempre van a haber personas en las que están por debajo y otras están por encima. Y lo que están por debajo son el aprendizaje y lo que están por encima pues también son el aprendizaje. Mira cómo vamos conectando con una población y con otra población, pero siempre tú vas a observar y alguien te va a estar observando a ti. Definitivamente. De manera que existe una dinámica en todo esto. Entiendo que es lo que podemos decir. Y es justo ahora donde tú entras en esa parte y nos das los detalles, las pinceladas sobre la dinámica que existe entre las parejas y entre las personas en el momento de comunicarse. Así mismo. Mira, Julio, un punto muy importante en el momento de comunicarnos es el dejar de suponer. Muchas veces la comunicación no se torna efectiva porque suponemos, incluso no nos tomamos el tiempo en que la otra persona termine de hablar cuando ya estamos respondiendo. No somos proactivos. La proactividad, que es este tiempo que nos damos para realmente tener una respuesta a ese estímulo que realmente nos está llegando. Entonces, como estamos en expectativa de lo que suponemos que ya sabemos de lo que se está hablando, pues no le damos la oportunidad a esa otra persona a que termine de decirnos lo que quiere realmente comunicarnos. Es muy interesante lo que tú acabas de decir y me siento culpable como acusado. Culpable como acusado, como dicen los americanos. Guilty as charged. No creo que sea una expresión que tengamos nosotros, pero los americanos sí la usan mucho.
No, es interesante lo que acabas de decir y que no nos tomemos el tiempo para escuchar detenidamente a las otras personas es obviamente de un grado mayor de desfavor, de desfavorable, quiero decir, en el momento de comunicarnos con otras personas. ¿Nos podrías tú compartir algunos puntos adicionales a esto que nos podrían ayudar a conectar mejor con las personas? Para mí un punto muy importante y que se da mucho, es algo que me llega mucho a consulta, es que tendemos a desequilibrarnos con facilidad. Y cuando estamos exaltados, estamos en un momento en que no nos sentimos tranquilos, relajados, debemos hacer una pausa, descansar, tomar aire. Y cuando estemos listos para poder comunicarnos efectivamente, pues retomar el tema. Y si tú sientes que aún no estás dispuesto, que aún no estás preparado o preparada para tener una comunicación clara, tranquila, relajada, asertiva, pues es preferible que proponga esa comunicación para otro momento. Tomar pausas es algo relevante en la comunicación. Eso es vital. Y hay algo que yo asocio mucho con esto. Me encanta trabajar con con trabajos de equipo y corporativos, al igual que con personas individuales. Pero hay algo que he notado con el paso del tiempo. Yo sé que tú estás consciente de eso, al igual que otras personas, pero como digo yo en muchas ocasiones, no nos basta con ser conscientes, debemos poder manifestar y movernos, accionar acorde con eso que decimos saber, ¿no? Y a lo que me refiero aquí es que muchas veces un mal día en el hogar se traduce a un mal día en el espacio de trabajo. Ahora bien, ojo, yo tiendo también a decir que un buen día en tu espacio laboral también produce un buen día en tu espacio del hogar, o el final del día en este caso, dependiendo los horarios de trabajo. Pero lo importante aquí es eso, de que debemos prestar atención en ese estado emocional en que nos encontramos antes de establecer una comunicación. Yo particularmente en la familia he practicado durante años, yo tengo dos adolescentes, uno de 16 y una de 15. Durante años, aunque yo trabajo tarde en el día, una segunda tanda, llego a veces a las 10, 11 de la noche, me voy a la cama tarde, pero yo siempre he procurado por años levantarme con tiempo de poder llevarlos a ellos a la escuela, pero más que eso, siempre medir el estado emocional en que ellos se sienten, porque yo entiendo que de eso va a depender qué tan buen día ellos tengan. Y obviamente es la comunicación, es la interacción, es cómo ellos se manifiestan y conectan con sus compañeros de clase, con los profesores, con uno mismo. Entonces, yo siempre, y conversaba con eso justo anoche, siempre, día tras día, traté nunca en los años que yo lo llevaba a la escuela, porque ya a la edad de ellos no hay que llevarlo, pero siempre traté de estar ahí y asegurarme que ese estado emocional estaba, como decimos los americanos aquí, en check, que estaba verificado y que estaban preparados para hacer frente a ese día. Para mí eso es de mucha vitalidad. Mira, Julio, que hay un responsable de ese estado emocional y es los pensamientos. Cuando tú tienes un pensamiento desempoderante, pues eso va a generar en ti un sentimiento, una emoción, eso va a generar en ti una forma, ya sea cansancio, apatía, desconfianza, miedo, dolor, porque tiene un pensamiento desempoderante. Y asimismo va a ser la acción que tú vas a tomar. Igualmente, si en vez del pensamiento ser un pensamiento desempoderante, pues un pensamiento positivo, eso va a generar una emoción en ti de alegría, de amor, de empoderamiento, y por ende va a lograr que tus acciones pues sean de la misma manera.
No es lo mismo tú estar desmotivado a tú estar motivado. Cuando tú estás haciendo algo y tú estás pensando en algo que no te gusta, la emoción va a ser igual, no va a haber una emoción. En cambio, cuando ese pensamiento es de algo que a ti te gusta, que tú estás viviendo, que tú estás disfrutando, así mismo va a pasar con tu energía, con tu cuerpo y con lo que va a llevar a cabo. Entonces, responsable de que esa emoción en el cuerpo sea positiva o sea negativa, es lo que estás pensando. Yo estoy aquí tomando notas. No sé si me ves aquí, no estoy distraído. Más bien lo que estoy es concentrado, escuchando cada cosa que tú dices y tomando notas aquí. Yo espero que ustedes que nos están viendo hoy puedan estar haciendo lo mismo, tomándose tiempo para aprender aquí de este gran contenido. Y estamos en la mejor parte del programa. Es justo a la mitad del programa. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar vamos a profundizar un poquito más sobre este tema tan interesante, Rosalina. Así es. Y bien, ya estamos de regreso. Quedamos en los pensamientos tantos positivos como negativos, Rosalina. Yo sé que he escuchado en ocasiones también hablar sobre partes de la comunicación, como lo es el lenguaje corporal, el tono de voz que ya hicimos mención hoy, y también las palabras que se usan. Para entender un poco más de cómo todo esto funciona, ¿cuál, desde tu experiencia, es el porcentaje que tú atribuyes de importancia a cada uno de estos factores, de estas partes? Mira, Julio, parece mentira, es posible que esta información para ti no sea ajena, pero para muchas personas allá afuera sí. Apenas lo que comunicamos es un 7%. Wow. Después, un 38% son las mímicas, los gestos, y lo demás todo es corporal, todo es físico. El lenguaje no verbal es mucho más amplio que lo que tú prácticamente dices, lo que tú hablas. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, nosotros ahora que estamos trabajando a través de Zoom y que esto nos ha dado la oportunidad de conectar con otras personas en otros lugares, otros países. Por ejemplo, mis pacientes a veces me quieren con cámara apagada. Digo, no, es que es muy poco lo que yo puedo realmente evaluar porque es un 7%. En cambio, un 93%, yo voy a aprovechar de ti ese recurso de qué está pasando contigo a través del movimiento, del lenguaje corporal. Entonces, mira qué tan importante. Para otro podría parecer que no es así, pero la verdad que la parte que más comunica es el cuerpo. Es muy interesante y escucharlo de alguien que en la práctica está midiendo todos estos parámetros, si se pueden decir así, es sumamente de importancia. Por ejemplo, a mí se da el caso de en ocasiones llamo a la casa y tengo un bebecito también que apenas tiene 1 año y 4 meses cumplido. Y cuando llamo, él escucha la voz y se motiva y dice, papá, pero en el momento que le ponen, por ejemplo, una imagen, que ya hacemos una videollamada, ya es otra expresión, papá, y ya se alborota y ya no encuentra sitio donde ponerse. Y a su vez, comparto esta experiencia que aunque es un poco íntima, ¿no? Ya en lo familiar, pero en tu caso, como tú acabas de señalar, con tus pacientes, yo sé que tú estás midiendo cada gesto y el estado emocional en que se escucha la persona. A veces se da el caso que estás hablando con un amigo que te llama o tú llamas y en el momento que te responde el teléfono, de un inmediato le pregunta, ¿qué te pasa? Porque tú entiendes que hay un tono muy diferente al que ya estás acostumbrado y la otra persona quizás piensa que el otro no se da cuenta, pero uno de inmediato, si estás acostumbrado a hablar con esa persona con cierta frecuencia,
obviamente tú identificas que hay algo diferente en ese día, sea el espacio donde está, sea el estado emocional, sea algo que sucedió y todo eso. Eso es algo sumamente increíble, pero así es. Julio, y las emociones no se pueden esconder. Ellas salen. Tú puedes decir, yo estoy muy feliz, pero si no es así, tu cuerpo te va a decir lo contrario, la posición, cómo te va a sentar, va a cruzar los brazos, la cabeza va a estar hacia abajo. Todo el cuerpo te va a hablar de lo que tú estás diciendo no es real. Eso es algo indiscutible, ¿no? Mira, hay preguntas que, por ejemplo, yo he aprendido de mi mentor y amigo John Maxwell, y de hecho en su libro, todas las personas se comunican, pocos conectan. Y hay tres preguntas que él nos dice que las personas se hacen en el momento de nosotros tratamos de establecer una comunicación con ellos. Y estas son las tres preguntas que ellos se hacen. ¿Puedo confiar en ti? ¿Te importo? Y si sabes lo que dices, o sea, si eso que estás abordando es algo que tú tienes el conocimiento en sí. Y esto es como, digamos así, como para la persona en realidad poder entrar en confianza contigo. De lo contrario, no hay ninguna garantía que va a haber un resultado, digamos, favorable en esa comunicación. ¿Tú qué piensas al respecto? Precisamente porque dicen que los gestos hablan más que las palabras. Entonces, si tú estás conectado con alguien y con lo que esa persona estás hablando, pues definitivamente va a haber una sinergia en la que tú te vas a sentir conectado con lo que tú estás hablando y con lo que yo te estoy diciendo. Sí, de hecho hay una frase muy famosa que dice que lo que haces habla tan alto que no logro escucharte. Algo así, la idea es esa más o menos, ¿no? Muy, pero muy relevante a lo que estamos diciendo aquí. Rosalina, perdón, ¿qué consejos les puedes dar a las personas que están aquí con nosotros hoy? ¿Qué invitación tú le haces en la práctica para que ellos puedan tener una mejor comunicación con las personas en su alrededor? Mira, Julio, me llega mucho realmente a consulta y es algo que quiero compartirlo con tu comunidad. Y es que la gran mayoría de relaciones entran en una danza en la que no se tiene claro cuál es el propósito, qué quieren lograr, por qué están allí. Cuando tú eliges juntarte con alguien en tu proyecto de vida, tú haces en tu proyecto, yo ahora quiero juntarme con esta persona, pero ¿cuál es el propósito que yo tengo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Y te lo digo, por ejemplo, tú que tienes una familia bonita, Gracias. posiblemente en aquel tiempo cuando se juntaron, no sé qué tan claro estaban hacia dónde querían ir. Y para eso, Julio, tú debes sentarte con esa persona y posicionarte a conversar de cuáles son los recursos que van a cerrar la brecha hacia dónde ustedes quieren ir. Y me imagino que en esa brecha, en ese paréntesis que hay que cerrar, en ese movimiento que te va a permitir llegar a ese otro lugar o años posteriores o tener hijos o llegar a la senitud juntos, es compromiso, responsabilidad, fidelidad, fuerza interior, porque donde no hay fuerza interior, imagínate tú en una relación donde tú estás pretendiendo durar 40, 50 años, que es la mitad de la vida aproximada, estamos por ahí por los 85, 90, entonces imagínate que tú conoces a alguien 20, 25 años y quiere pasar toda tu vida junta,
pues deben sentarse y planificar cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a cerrar esta brecha con estos recursos, con estas herramientas que le acabo de decir, sobre todo con el compromiso, con la fuerza interior, porque si tú no tienes una brújula, un norte hacia dónde vas, pues cualquier brisa puede sacarte de circulación, puede sacarte de planificación. Sentarte y dialogar con esa persona, qué es lo que quieren, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, qué tan comprometido estoy yo a continuar esta relación para alcanzar eso que juntos queremos lograr. Yo creo que eso hace en su gran parte señalamiento a lo que es ser consciente y para poder partir, ¿no?, a un mejor espacio, porque y también, bueno, y con la conciencia yo señalo lo que es ser, digamos, honesto con nosotros mismos. Y digo eso basado en una experiencia también, por ejemplo, con mi hija, que tiene ya 15 años cumplido. Y hablábamos en una ocasión donde no fue de un todo 100% franca. Y yo le señalaba, mira, ese es un camino que tú no quieres caminar, porque es como tú comienzas, yo se lo explicaba, es como tú comienzas a ser deshonesta contigo misma y a entender que puedes, y porque sucede, tuve la posibilidad de hacerlo, pero a medida que pasa, solo se hace más grande el grado de falla que hay ahí, ¿no? Y cómo te aparta eso de tu propia realidad y de la conciencia en la relación que tú tienes con nosotros, tus padres. Entonces, yo le hacía una invitación a ella a tratar de retomar, ¿no?, el espacio, de ser consciente, de ser honesta con nosotros, de manera que podríamos crecer, así como tú señalas, con el uno al otro. Y en el caso tú señalas como pareja, pero también es como con frecuencia lo notas. Es una de esas cosas que no nos tomamos el tiempo a menudo. Simplemente estamos en piloto automático, ¿no?, en los día a día, en la rutina, y nos juntamos quizás en un día o el otro, fines de semana, y estamos más preocupados en pasar el momento, que no nos tomamos el tiempo, o estamos más bien distraídos en el momento, que no nos tomamos el tiempo para quizás hasta reflexionar y evaluar en su gran parte el futuro que tiene la relación y cómo están conectados el uno al otro. Y debo confesar, y por eso digo, no nos tomamos el tiempo, porque hablaba también recientemente con alguien y me comentaba, yo le preguntaba por su novia y me decía, ¿sabes qué? No quiero darte una mala impresión, pero siento que las cosas no van bien, no tenemos afinidad y demás. Y mi gente, eso solo va para señalar la importancia, el valor y el gran valor que tiene, como lo estás tú señalando aquí con nosotros, Rosalina, hoy día. Mira, Julio, y tú acabas de decir algo muy importante, porque generalmente nosotros queremos tener un buen matrimonio, pero primero no tienes ese buen matrimonio contigo misma o contigo mismo. Y cuando tú no tienes esa conexión contigo misma, no va a poder lograrlo con una persona de allá afuera, porque simplemente nosotros somos como antenas que emitimos y recibimos señales. Entonces, si tú no estás listo o listas, si tú no estás lleno, tampoco va a encontrar una persona igual que tú, una persona llena. Si tú te sientes que eres media o la mitad de algo, si tú te sientes que eres una media naranja y que para tú completar tu vida necesitas tener otra media naranja, no lo va a lograr. Porque ¿qué sucede? Que cuando esa media naranja no está, ¿qué sucede? La otra media naranja se seca. Solamente cuando tú estás lleno, tú puedes encontrar a alguien lleno. Cuando tú te sientes una naranja entera, tú puedes encontrar otra naranja y las dos van a rodar juntas.
Sin embargo, cuando tú me dices con tu niña, que me gustó el ejemplo que pusiste, si ella no trabaja en ella, en ese matrimonio interior con ella misma, tampoco va a poder tener un matrimonio con otra persona. Si tú no, Tú traes, perdón. no, perdón. No, que traíste un punto y no quiero perderme de lo que nos estás comunicando aquí, pero que traíste un punto muy importante y es la parte de cómo nos movemos a muchas ocasiones y que no nos permite conectar. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos hace identificarnos a nosotros como el autor, el protagonista de la conversación, cuando en realidad el protagonista debe siempre ser la otra persona. Sí, mira, yo pienso la otra persona, pero depende. O sea, no entendí el término que me No, lo dijiste. que pasa, yo me refiero a la parte donde no hay empatía, donde tú todo lo que dices y haces es como en la parte que favorece a ti y no a la otra persona en ningún momento. Entonces, es cuando yo diría se rompe el equilibrio que existe entre la importancia que existe entre tú y la otra persona. Yo diría debe haber un equilibrio, pero yo me refería a la parte de la empatía, donde tú simplemente tú es todo lo que haces y estás en medio de la comunicación es en referencia a ti, gira en tu entorno y nunca prestando atención a lo que la otra persona tiene que decir en su gran forma o cómo se está sintiendo en medio de la conversación. Sí, y así como tú dices, es precisamente el ego. Y cuando tú estás actuando desde el ego, ni tu información llega a la otra persona y tampoco el aprendizaje llega a ti, porque tú simplemente estás pensando en ti mismo. Y cuando tú piensas en ti mismo de una manera egoísta o tu ego estás hablando, eso no es saludable, primeramente para ti, pero mucho menos para la otra persona. Tú te estás cerrando el telón, no estás subiendo una barrera para que la otra persona no pueda accesar a ti. Porque cuando tú actúas desde el ego, los que están allá y están mirando y quieren y pueden apoyarte, no se sienten con la confianza y la libertad de hacerlo. Interesante. Yo sé que tú trabajas la energía, ya nos has abordado sobre eso hoy, pero yo quería, ya estamos entrando en la parte final del programa y si pudieses que nos aporte sobre las energías, la parte de la energía que toma lugar y es muy importante en la comunicación. Y te doy un ejemplo de cosas que a veces suceden y sé que te ha pasado lo muy probable a ti y a las personas que nos están viendo hoy y es la parte donde tú entras en relaciones con personas a veces por naturaleza ya sea en tu trabajo o en tu lugar de estudio y demás, donde hay esas personas que en el momento que tú se acercan a ti o te llaman, tú de inmediato sientes que tu nivel de energía baja, que tú dices, wow, y cojo o no esta llamada, me acerco o no a esa persona o le doy la espalda y me voy, como dicen. Háblanos de esa parte tan importante, porque yo entiendo que es de gran valor que podamos entender qué es lo que está pasando con nosotros en ese momento. Es importante entender eso. Sí, Julio. Bueno, en ese tenor en que tú lo dices, nosotros tenemos, es un tema bien amplio, tenemos 7 capas. Nuestra aura está formada por 7 capas. Y cuando tú estás vibrando en una estima alta, en una estima de alegría, pues esa luz tuya trasciende, puedes iluminar todo un salón. Pero si es al contrario, que tú estás vibrando en una frecuencia baja o en una frecuencia de dolor, tú vas a sentir tristeza, cansancio, miedo, agotamiento, frustraciones, dolor,
Y eso mismo que tú estás sintiendo, lo van a sentir los demás. Así como que tú dices, ¿la cojo la llamada o no la cojo? Porque de verdad, ese tipo de personas, consciente o inconsciente, te drenan, te drenan. Y tú dices, yo estoy en un estado de bienestar, que wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque de verdad que es un poco confuso, porque de verdad que te drenan. Eh, Nosotros, por ejemplo, aprendimos en psicología a conectar con el cliente. No es que no te duela, no es que no te sientas, pero por ejemplo, yo tengo un oído muy desarrollado. Imagínate que yo todo lo que escucho en un día que me paso trabajando con personas, me llevara eso a mi casa. Entonces tengo que hacer ejercicios, ¿verdad? Dejar ese folder en mi escritorio y continuar, porque yo necesito cargar energía. Entonces es un ejercicio de cómo hago para desconectarme. Si no, no quiere decir que no te duela, no, no, no. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo hago que es un círculo y yo entro en ese círculo lo que depende de mí y lo que no depende de mí lo pongo fuera del círculo, ¿verdad? Entonces, mientras yo estoy con la persona, eso depende de mí, pero ya yo terminé, ya eso no depende de mí. Este programa que nosotros estamos ahora interactuando, tenemos un tiempo. Ya lo que sucede cuando nosotros cerremos no depende de mí. Entonces, eso no va dentro de mi círculo. Eso va fuera de mi círculo. Ya Rosalina se desconecta de lo que pasó ahí. Eso está muy potente y la verdad que justo cuando terminaba de hacerte la pregunta me di cuenta que íbamos a necesitar más tiempo para poder profundizar en ello. Y de hecho, y me encanta, la verdad que estoy fascinado con lo que has compartido con nosotros aquí hoy día y sé que tienes mucho más que dar. De hecho, le invito a las personas que te sigan como Rosalina A. Santos en Instagram. Tenemos también la información en pantalla. Pero óyeme, es fascinante y yo quería compartir que me pasa algo similar, pero soy ingeniero industrial, tengo eso como profesión y cuando entro en el lugar, en el espacio de ingeniero, cuando me pongo esa gorra, como decimos nosotros, mi oído está afinado a todo lo que sucede en el espacio de trabajo. Y yo te puedo identificar cosas que la mayoría de la gente está muy ajeno a lo que está pasando. Y yo inmediatamente piso el espacio, digo, hay algo raro. Oye, me ha pasado con niveles de temperatura en los equipos, me ha pasado con sonidos, digamos, en abanicos de techo o equipos, rodamientos, cualquiera de esas cosas que, óyeme, una cosa que uno se queda así, pero comparto esto para señalar las habilidades que tenemos como seres humanos y que podamos identificar este tipo de cosas y podamos actuar acorde, ¿no? Podamos tomar acción que nos lleve a mejorar lo que estamos haciendo y así como tú dices, que al final del día también podamos dejar eso a un lado e irnos y tener un buen descanso y tener un buen sueño. Eso es de gran importancia. Qué bueno, Julio. También otro punto que me gustaría compartir con ustedes es el de calidad de tiempo. Calidad de tiempo, primero contigo mismo. Siempre te voy a decir que tú eres primero, que tú te regale, te brinde la oportunidad de tomarte un té, un café contigo, de caminar en la playa, de coger el aire, de meditar, de terminar un buen libro. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te potencializas, tú vas a potencializar a lo que están a tu alrededor. En el momento que tú cambias, todo lo que está a tu alrededor cambia. Entonces,
es muy importante la calidad de tiempo. Calidad de tiempo con la pareja. Diario debe de haber calidad de tiempo de las cosas que suceden, las cosas triviales, lo que sucede en el día a día. Sin embargo, todas las parejas deben tomarse mínimo una vez a la semana tiempo de calidad. Y en ese tiempo de calidad quiere decir que nosotros vamos a esa cita a hablar de sentimientos, a hablar de la gratitud que yo siento de estar contigo, agradecerte que tú me estás acompañando en mi proyecto de vida. O sea, un lugar, un momento para socializar y divertirse. Entonces, muy importante para la pareja, calidad de tiempo. Wow, wow, Rosalina. Lo único que te puedo decir es que yo siento que me quiero quedar aquí el resto del día escuchando esta información tan valiosa que tú nos estás dando. La verdad que está sumamente potente, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Es tiempo de cerrar. Yo voy a hacer, para comentar sobre lo que tú dices, John Maxwell nuevamente nos sugiere que tengamos por lo menos un 20% de todo nuestro tiempo activo, que sea un tiempo para nosotros, ese tiempo de calidad como tú lo señalas, es el tiempo que nos aconseja a alguien del nivel como John Maxwell, que es un experto en la materia y en el liderazgo sobre todo. Un último consejo, Rosalina, para cerrar y con ello la invitación a las personas que obviamente te sigan en Instagram para que sigan nutriéndose y aprendiendo de ti. Bueno, pues mi invitación es a que ame la vida, a que abrace cada momento, cada experiencia, abrázala. Esas son las que han hecho el gran maestro que eres hoy. Abraza la vida, ámala con virtudes y defectos. Eso es lo que la hace buena e interesante. Eso es lo que te ayuda a crecer. Así es que abrázala, La ama verdad, la vida. la verdad que ha sido un placer estar compartiendo este espacio contigo hoy. Me siento más agradecido ahora que al inicio por tu gran aporte de hoy. Reconozco lo importante de lo que has comunicado con nosotros aquí. Yo espero que las personas que nos están viendo hoy o más adelante vean el valor también importante. Yo creo que esto marca la diferencia entre el éxito o las personas exitosas y poco exitosas en la vida a raíz del conocimiento que ellos tienen de este contenido que hemos estado compartiendo hoy. Rosalina, gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros hoy, por ese tiempo tan valioso que nos has dedicado hoy. Y a ustedes que nos están viendo, síganla como Rosalina A. Santos en su Instagram. Un placer tenerte. Espero que en un futuro podamos compartir contigo nuevamente para poder seguirnos nutriendo de esos conocimientos vastos que tiene. Gracias, Julio. Gracias a todos y nos vemos en una próxima. Así es. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Amén. Visión y avance.